Ok, muy buenas noches, ¿cómo se encuentran? Bueno, vamos a ir empezando esta segunda sesión correspondiente al módulo uno. Como ya saben, en cualquier momento que tengan alguna duda o quieran realizar algún aporte, pueden realizarlo a través del chat o pueden escribir las preguntas en el panel. De igual forma, si alguien quiere tener una intervención, pueden levantar la mano y yo les puedo activar el micrófono para que ustedes puedan participar, ¿de acuerdo? Eh, Vamos a continuar, dado que, bueno, ya estamos con un poquito de tiempo. Eh, si es que ustedes revisaron la clase anterior, pues estuvimos hablando un poquito sobre la parte introductoria al diseño experimental, ¿no es cierto? Entonces, habíamos hecho algunas distinciones entre la investigación experimental y la investigación no experimental. Antes de continuar con la clase, pues vamos a hacer un poco un repaso de lo que hablamos la clase anterior, ¿no? Como habíamos dicho, la investigación experimental es aquella en la cual nosotros manipulamos las variables, ¿no es cierto? Entonces nosotros controlamos las variables, trabajamos en un ambiente controlado y esto nos hace o nos permite identificar los efectos que tienen esta manipulación de las variables sobre una variable de respuesta, que es lo que nosotros vamos a medir. Cuando estamos hablando de investigación no experimental, la investigación no experimental no permite la manipulación de variables, entonces significa que nosotros simplemente vamos a observar el fenómeno tal y cual como se produce de forma natural, ¿sí? Entonces vamos a actuar únicamente como espectadores y en este caso pues únicamente vamos a tratar de establecer relaciones causa-efecto entre las variables que podrían estar afectando al fenómeno que nosotros estemos estudiando, ¿no? Habíamos también hecho hincapié que generalmente en los entornos industriales vamos a trabajar con el diseño experimental, porque precisamente el entorno industrial nos permite manipular las variables y sobre todo nos permite mantener un ambiente controlado en la medida de lo posible. En tanto que en el caso del diseño no experimental se utiliza muchísimo cuando estamos trabajando con las ciencias sociales o con observación de fenómenos naturales, ¿sí? Porque en ese caso nosotros no vamos a modificar las variables por razones éticas, tampoco vamos a controlar el entorno, simplemente vamos a observar el comportamiento que tienen los fenómenos, ¿no? Entonces, bueno, antes de continuar, quisiera preguntarles a ustedes si es que me pueden ayudar con un ejemplo de investigación experimental y un ejemplo de investigación no experimental. Únicamente para ir checando si es que estamos de acuerdo con los conceptos que hemos ido revisando, ¿no? Les voy a pedir de favor que en el chat pongamos un ejemplo de investigación experimental y uno de investigación no experimental, ¿sí? Muy bien, entonces, de igual forma, en la clase anterior y empezamos a revisar un poquito sobre algunos términos que vamos a ir utilizando a lo largo de este curso. Entre ellos, hablamos de la elección de los factores, niveles y rangos, ¿no? Entonces, para que tengamos claro, vamos a repetir un poquito. Eh, Nosotros aquí vamos a tener nuestro cuadro de procesos, ¿no es cierto? Entonces aquí vamos a tener el proceso en el cual se produce la transformación de las variables y vamos a tener variables de entrada y vamos a tener las variables de salida. Estas variables de entrada generalmente se las conoce como las variables independientes porque pueden tomar cualquier valor y estas variables de salida van a ser las variables dependientes, ¿sí? En el ámbito del diseño experimental, estas variables de entrada las vamos a identificar como los factores de estudio y estas variables de salida como la variable de respuesta, porque es la que nos va a permitir identificar si es que el cambio, la manipulación que nosotros realizamos sobre nuestros factores influyó de alguna manera en el proceso, en la variable de respuesta.
¿Sí? Entonces, inicialmente empezamos a hablar de estas variables de entrada, que son las variables independientes o los factores que nos vamos a ir refiriendo a lo largo de este curso. Cuando nosotros estamos hablando de estos factores, tenemos que identificar entre diferentes tipos, ¿no? Que ya hablamos la clase anterior, los factores potenciales de diseño y los factores perturbadores. Me parece que tenemos aquí un aporte. Gracias, Melissa. Nos dice, una investigación experimental puede ser una prueba de laboratorio. Una investigación experimental se hace a través de la observación sin intervenir o manipular, como conocer los efectos del alcohol. Sí, precisamente, muchísimas gracias, Melissa. Sí, cuando nosotros estamos hablando de investigación experimental, son aquellas en las cuales nosotros controlamos el entorno, ¿no es cierto? Entonces, supongamos que yo quiero probar una nueva materia prima en cualquier proceso productivo, ¿no? Entonces, en el momento en el que yo quiero analizar esta nueva materia prima, pues tengo que contrastar. Entonces, cuando estoy contrastando, yo voy a simular un experimento A, voy a simular un experimento B, ¿no es cierto? Y voy a controlar las condiciones de cada experimento y obviamente los resultados me van a permitir realizar la comparación. En cambio, cuando estamos hablando de investigación experimental, pues simplemente nosotros observamos, ¿no? Y tal es el caso de los efectos del alcohol, que les había puesto el ejemplo en la clase anterior, ¿no? Perfecto. Muchísimas gracias, Melissa. Entonces, cerrando el paréntesis, volvemos al tema que estamos tratando en este momento. Y como les decía, tenemos que identificar entre los diferentes tipos de factores. Tenemos los factores potenciales de diseño y los factores perturbadores. Dentro de los factores potenciales de diseño nos vamos a encontrar con los factores de diseño per se, con factores constantes que vamos a tratarlos como bloques y factores que les permite variar, que son conocidos como covariables. ¿Sí? Entonces, siempre vamos a tener que identificar bien estos tres factores en el momento en el que hagamos el diseño de nuestro experimento. Y ya más adelante vamos a hacer un par de ejemplitos para que ustedes, ejemplos prácticos, ¿no? De casos prácticos para que ustedes se vayan dando cuenta de cómo los vamos utilizando. Y finalmente tenemos los factores perturbadores que se clasifican en los factores que nosotros podemos controlar y aquellos que no podemos controlar y los vamos a denominar ruido. Ok, de igual forma, cuando estamos hablando de los factores de diseño, habíamos, a ver, por aquí tenemos un estudiante. Me parece que ya puedes activar el audio, Janet, ¿o no? A ver. Parece que Janet salió de la sesión, estaba solicitando la palabra, pero salió de la sesión. Ok. Bueno, en todo caso vamos a continuar y bueno, en el caso de que se reintegre la compañera, pues le damos paso, ¿no? Ok, entonces, como les comenté, cuando estamos hablando de los factores de diseño, también podemos encontrarnos con diferentes tipos de variables. Podemos encontrarnos con variables continuas y con con variables numéricas y con variables categóricas, ¿cierto? Estas variables numéricas pueden ser variables continuas y variables discretas, y las variables categóricas, pues obviamente, siempre van a trabajarse en categorías. Ejemplos de variables categóricas podemos tener los días de la semana, lunes, martes, miércoles, jueves, los meses del año, enero, febrero, marzo, abril, el sexo o... Sí, el sexo masculino, femenino,
¿Qué más? Bueno, y todo ese tipo de variables, ¿no? Colores, amarillo, azul, rojo, verde. Es decir, que nos dan una categoría, una característica propia de cualquier variable, ¿no? Y las variables numéricas, las variables continuas son aquellas que pueden tener cualquier valor. Por ejemplo, la estatura de una persona, el peso de una persona. Si estamos hablando, por ejemplo, de un experimento de una formulación, por ejemplo, puede ser la composición del principio activo, la concentración del principio activo, podría ser la temperatura, es que la puedo manipular, etcétera, etcétera. Y cuando hablamos de variables discretas, son aquellas que pueden tomar únicamente valores de enteros. Un ejemplo podría ser la edad de una persona en años, entonces puede tener 1 año, 2 años, 3 años, ¿no es cierto? Cuando estamos hablando de individuos, también podría ser el número de individuos, ¿no? Porque puedes tener un individuo, 2 individuos, 3 individuos, 4 individuos, pero no podrías tener 3.5 individuos. Entonces, esa es una variable discreta, ¿no? Que puede tener únicamente valores enteros, ¿sí? Eso siempre también tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de seleccionar nuestro tipo de diseño experimental. ¿Por qué? Porque no todos los diseños nos van a permitir trabajar con todos los tipos de variables. Sobre todo cuando estamos trabajando con diseños de optimización, porque estos diseños generalmente trabajan con variables numéricas y continuas. ¿Por qué? Porque nosotros generamos una superficie de respuesta y esta superficie de respuesta puede tomar cualquier valor dentro de un rango determinado. Entonces no necesariamente va a tomar un valor discreto o no podríamos trabajar con variables categóricas tampoco, porque lo mismo, no tendría que tomar un valor continuo y las variables categóricas no nos van a permitir realizar esta acción, ¿no? Muy bien, Janet, en caso de que aún quieras participar, te he activado el audio, entonces creo que ya podrías hacerlo, ¿no? Ok, entonces vamos a continuar. Ahora vamos a hablar, bueno, ya hablamos también un poquito de la elección de los factores, niveles y rangos, ¿no? Entonces, cuando yo identifico claramente cuál es mi factor de tratamiento, a este factor tengo que darle los rangos y los niveles con los cuales voy a trabajar. ¿A qué nos referimos con el rango? Es el límite máximo y el límite mínimo dentro del cual nosotros podemos variar nuestro factor, ¿sí? Y los niveles, obviamente los valores dentro de estos rangos que yo le voy a dar a mi factor. ¿De acuerdo? Como les dije, ya más adelantito vamos a trabajar con unos ejemplos para que esto nos quede súper claro. Luego de que nosotros hayamos realizado la selección de los factores, vamos a seleccionar la variable de respuesta. Ok, está bien, Janet. Luego de que vayamos a seleccionar los factores, como les dije, vamos a seleccionar la variable de respuesta. Esta variable de respuesta es la que nos va a permitir obtener la información útil acerca de si del efecto que tuvo el cambio en los tratamientos o el cambio en los valores, ¿sí? Esta variable de respuesta es súper importante porque tiene que darme una información que sea relevante del proceso. Es decir, es la característica que yo voy a medir. Y esta característica que voy a medir, obviamente, tiene que darme información sobre el proceso que estoy trabajando. Vamos a poner un ejemplo, ¿de acuerdo? Supongamos que yo quiero trabajar en la síntesis de celulosa, por ejemplo, ¿de acuerdo? A través de cualquier sustrato, perdón. Entonces vamos a tener nuestro diagrama de proceso. En la síntesis de celulosa, por ejemplo, nosotros podemos manipular la temperatura del proceso y podemos manipular el pH, ¿no? Entre otras variables. Vamos a concentrarnos únicamente en estas dos. Yo puedo darle cualquier valor de temperatura y puedo darle cualquier valor de pH a mi proceso para que se produzca, para extraer la celulosa, ¿no? Como variable de respuesta, ¿qué voy a medir?
pues puedo medir el porcentaje o el rendimiento de celulosa que estoy obteniendo en función de la celulosa que contenga mi sustrato, ¿no es cierto? O puedo medir la pureza que tiene esta celulosa, la celulosa que estoy obteniendo, ¿no? Entonces, si es que yo modifico la temperatura, qué sé yo, de 40 grados a 60 grados, obviamente se va a ver afectado el rendimiento de mi proceso, es decir, voy a tener más o menos porcentaje de celuloso extraído, o puede influenciarse sobre la pureza de la celulosa. Voy a tener una celulosa, qué sé yo, con una pureza del 90% y luego una pureza del 95%. ¿Sí? Y lo mismo va a pasar con el pH. Cuando yo modifique el pH, supongamos que voy a trabajar en una hidrólisis ácida. Entonces voy a probar dos pHs. Voy a probar un pH de un valor de 2 y un pH de un valor de 4, por decir cualquier cosa, ¿no? Entonces, obviamente, cuando yo cambio de 2 a 4, se va a ver afectado el proceso y voy a tener que la variable de respuesta va a cambiar. Entonces, va a cambiar el porcentaje de recuperación de la celulosa y obviamente va a cambiar la pureza. ¿Sí? Entonces, por eso es importante que nosotros seleccionemos adecuadamente esta variable de respuesta, porque como les ratifico, esta variable de respuesta tiene que darnos información importante del proceso, ¿no? Entonces, como en este curso nos vamos a involucrar o vamos a dirigir hacia procesos industriales, obviamente vamos a estar hablando mucho de porcentajes de rendimiento, tiempos de producción, ¿no es cierto?, que nos ayudan a aumentar la productividad del proceso. Entonces, generalmente estas van a ser nuestras variables de respuesta, ¿no? Supongamos que yo digo, bueno, como variable de respuesta también puedo medir, por ejemplo, la blancura que tenga la celulosa que estoy obteniendo. Pero si la blancura no es un parámetro crítico, entonces no me va a dar información relevante sobre el proceso, ¿no es cierto? Entonces, sí es importante que yo seleccione con cuidado esta variable de respuesta. Muy bien, generalmente estas variables de respuesta nosotros trabajamos con los promedios o la desviación estándar, o ambos casos, ¿de acuerdo? Cuando me refiero a que nosotros trabajamos con promedios o desviaciones de estándar, es que nosotros vamos a hacer el análisis sobre las medias de los resultados o el análisis sobre las desviaciones de estándar de los resultados. Y de hecho, ya vamos a ver más adelante, cuando nosotros estamos haciendo el análisis estadístico, vamos a utilizar una estrategia que se llama ANOVA. Oh, perdón, sí, el ANOVA. Entonces, este ANOVA nos va a permitir realizar una comparación entre las medias, pero lo interesante del ANOVA es que también considera las desviaciones de estándar. Y cuando nosotros consideramos las desviaciones de estándar, pues le damos un mayor grado de precisión, por decirlo de alguna forma, o de exactitud a nuestro análisis. ¿Por qué? Porque nos permite separar completamente las poblaciones e identificar si es que en realidad son diferentes. ¿Sí? Otra cosa súper importante al momento de seleccionar la variable de respuesta es que yo cuente con los instrumentos de medición adecuados. Es decir, que estos instrumentos tengan suficiente confiabilidad, tengan conocer el nivel de incertidumbre que tienen mis instrumentos de medida. ¿Por qué? Porque obviamente estas mediciones, todas las mediciones que yo haga en el laboratorio siempre van a estar sujetas a una incertidumbre. Si es que esta incertidumbre es mayor, obviamente voy a tener una mayor desviación en las mediciones que haga y por lo tanto voy a obtener unos datos más dispersos, ¿sí? Entonces, mientras más exactos sean los instrumentos que yo voy a medir, obviamente mis resultados van a ser más exactos y voy a tener una menor incertidumbre y unos datos más confiables. Entonces, si es que yo no conozco claramente cuál es la incertidumbre de mi método, pues tendría que realizar unos ensayos previos a fin de identificar esa incertidumbre y saber que voy a obtener datos realmente confiables.
sobre todo cuando estamos trabajando en entornos industriales, se acostumbra mucho a trabajar con las desviaciones de estándar. ¿Por qué? Porque no en todos los procesos industriales nosotros vamos a obtener siempre el mismo valor. Y si es que ustedes han trabajado de pronto en el área de producción de alguna empresa, pues se darán cuenta que generalmente los datos de producción tienden a generarse a través de o a comportarse como una distribución normal. Es decir, siempre van a estar distribuidos a lo largo de una media, ¿no es cierto? Entonces, no significa que todos los valores que yo obtenga se van a encontrar en el valor medio, sino que se van a encontrar dispersos alrededor de este valor medio. Entonces, es importante que trabajemos con las desviaciones y no únicamente con los valores de las medias. Ok, aquí Melissa Delgado me dice, disculpe, ¿puede darnos un ejemplo de una desviación estándar? Ok, vamos a aclarar este concepto, vamos a dejar claro qué es la desviación estándar y de paso vamos a hacer la distinción entre desviación estándar y el error estándar, ¿de acuerdo? Que también me parece que esos términos también ya los conversamos un poquito la clase anterior. Ok, imagínate que nosotros estamos produciendo barras de chocolate, ¿de acuerdo? Estamos en una fábrica que produce barras de chocolate. Y estas barras de chocolate deben tener un peso determinado, ¿de acuerdo? Entonces supongamos que cada barra de chocolate va a pesar 25 gramos, ¿sí? Este es el valor que nuestra máquina o nuestro proceso está seteado, entonces es el valor deseado, por decirlo de alguna forma. ¿De acuerdo? Pero en la realidad no es que todas las barras de chocolate van a tener 25 gramos, sino que vamos a tener, por ejemplo, si tomamos un lote, unas 10 muestras aleatorias, podemos tener de pronto una barra que pese 24.8, otra barra que pese 24.9, por ahí tenemos una barra que pesa 25.5, por ahí tenemos otra barra que pesa 23.9, ¿sí? Y por ahí tendremos otra barra que pese el 24.3. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a trabajar solo con estos 5 ejemplos. Entonces, fíjate que ninguno de los valores que nosotros obtuvimos corresponde al valor real o al valor deseado, que era nuestro target, los 25 gramos. Sin embargo, todos los valores se encuentran alrededor de este target, que son los 25 gramos, ¿no? Si es que nosotros sacamos el valor promedio de esto, nos va a dar alrededor de 25. Entonces, si distribuimos o dibujamos nuestros datos, vamos a tener un valor medio de 25 gramos, pero vamos a tener por acá un valor de 24.8, un valor de 24.9, un valor de 23.9, por acá un valor de 25.5 y 24.3, ¿no? Entonces, fíjate que todos estos valores están, por aquí voy a poner el valor de la media, ¿no? Para que nos quede más centrado. Entonces, fíjate que estos valores se encuentran dispersos alrededor de este valor medio que nosotros tenemos aquí, que de pronto nos da un 24.9, 24.8, ¿no? Pero lo importante es que todos los valores están dispersos. Entonces, la distancia que existe entre cada punto y el valor promedio se conoce como la desviación que tiene el valor. ¿Sí? Pero si nosotros tenemos muchísimos datos, aquí puse solo 5, ¿no? Pero suponte que estamos trabajando con una muestra de 100 datos. Entonces vamos a tener 100 puntos dispersos alrededor del valor de la media. Entonces, la desviación estándar es una medida promedio de todas las desviaciones que presentan los datos con respecto al valor de la media, ¿sí?
Y aquí nosotros podemos analizar un poco la dispersión de los datos. Mientras más grande sea esta desviación estándar, significa que los datos están más alejados, más dispersos de la media. Mientras más pequeñita sea la desviación estándar, nosotros vamos a tener una distribución más angosta y por lo tanto significa que los datos van a estar más agrupados hacia el valor de la media. Entonces nosotros podemos encontrarnos con distribuciones de este tipo en los cuales vamos a tener una desviación estándar importante porque los valores se encuentran bastante dispersos, o podríamos encontrarnos con una distribución de este tipo en la cual las desviaciones estándar son más pequeñitas. ¿Por qué? Porque los datos se encuentran más juntos respecto al valor de la media. ¿Sí? Y ahora, cuando estamos hablando de error estándar, nos estamos refiriendo a la distancia que existe entre el valor real, que sería el valor promedio de la población, y el valor de la muestra, el promedio de la muestra, ¿de acuerdo? Generalmente, cuando nosotros estamos trabajando en inferencia estadística, vamos a estar trabajando con muestras. ¿Esto qué quiere decir? Supongamos que yo tengo una población de 10,000 habitantes y de aquí tomo 100 habitantes para hacer el estudio. Significa que las características de toda la población van a ser similares a las características de mi muestra, pero no van a ser las mismas. Mi población va a tener una desviación estándar y una media, y mi muestra va a tener una desviación estándar y una media diferente. Entonces, esta diferencia entre los valores de la población y los valores de la muestra se conoce como error estándar, ¿sí? El error estándar lo podemos tener en función de diferentes variables. Podemos tener un error estándar en función de la media de los datos, que se conoce como el error estándar de la media o error típico de la media, y un error estándar de la desviación de los datos, que sería el error típico de la varianza, ¿sí? Entonces, tenemos que distinguir estos dos conceptos. No sé si es que pude responder a tu pregunta, Melissa. Si no, puedo tratar de alguna otra forma. Ok, a ver. Sí, listo, perfecto. Entonces, vamos a continuar, ¿no? Vamos a seguir avanzando. Ahora, estábamos hablando de las variables de respuesta, ¿no? Entonces, es súper importante que nosotros conozcamos la eficiencia, la exactitud o la incertidumbre que tiene nuestro método y que utilicemos aparatos de medida que se encuentren calibrados y que sean confiables a fin de que los datos que yo estoy obteniendo también sean confiables, ¿sí? Y ahora vamos a hablar un poquito sobre la elección del diseño experimental, ¿de acuerdo? Una vez que nosotros hemos identificado cuáles son los factores con los cuales voy a trabajar, una vez que he identificado cuáles son las variables de respuesta, es decir, lo que voy a medir como consecuencia de mi diseño experimental, significa que yo tengo que seleccionar el tipo de diseño experimental. No sé si es que ustedes tienen un poquito de conocimiento sobre los diseños básicos que disponemos actualmente. Eh, Dependiendo del caso en el que nosotros estemos trabajando, ok, Janet, no, muy bien. Entonces, vamos a hablar un poquito también sobre estos diseños experimentales con los cuales nos podríamos encontrar, ¿no? Los diseños más comunes con los cuales nos vamos a encontrar son el diseño completamente aleatorizado, que se conoce como DCA, el diseño de bloques completamente aleatorizado, que se conoce como DBCA. De este diseño de bloques completamente aleatorizado, nosotros podemos encontrarnos con unas variantes como son el cuadrado latino y el cuadrado greco-latino. Y finalmente nos vamos a encontrar con los diseños factoriales, que son los más importantes y con los cuales vamos a trabajar durante este curso. ¿Sí?
Entonces, un diseño completamente aleatorizado es aquel en el cual nosotros vamos a comparar diferentes tratamientos, ¿de acuerdo? Pero estos tratamientos los vamos a ejecutar en un medio completamente homogéneo. ¿De acuerdo? Entonces significa que todos los tratamientos los vamos a distribuir de forma homogénea perdón, de forma aleatoria, completamente aleatoria, en el espacio experimental en el cual vamos a trabajar. Para que tengamos una idea más clara, les voy a poner un ejemplo. Supongamos que yo quiero analizar la dieta la dieta, una nueva dieta, ¿de acuerdo? En un grupo de conejitos, ¿de acuerdo? Entonces voy a tener una dieta tradicional que va a ser la dieta de tipo A y voy a tener una dieta alternativa que va a ser la dieta de tipo B, ¿de acuerdo? Como yo quiero probar esta nueva dieta, que va a ser la dieta del tipo E, obviamente tengo que contrastar con la dieta del tipo A. Entonces tengo el tratamiento 1, que sería la dieta A, y el tratamiento 2, que sería la dieta de tipo B. ¿Sí? Ahora, supongamos que yo para hacer este experimento tengo 10 conejitos, ¿de acuerdo? Estos 10 conejitos tienen que tener exactamente las mismas características. Tienen que tener el mismo peso aproximadamente, tienen que tener la misma edad aproximadamente también, ¿no es cierto? Y obviamente todos tienen que ser machos o todos tienen que ser hembras, porque ya sabemos que las características fisiológicas van a diferir en función de si es un macho o una hembra, la edad, el peso, etcétera, ¿no? Entonces, estas características, fíjense que tienen que ser constantes, entonces nosotros estamos controlando el entorno, ¿sí? Ok, entonces como tengo dos dietas, y tengo 10 unidades experimentales, que son los 10 conejitos, significa que yo voy a seleccionar de forma completamente aleatoria 5 conejitos para darle la dieta A y 5 conejitos para aplicar la dieta B. Y luego comparo cuáles conejitos tuvieron un mayor crecimiento, tuvieron un mayor peso, etcétera, etcétera, ¿no? Dependiendo de lo que yo quiera analizar, selecciono la variable de respuesta. Entonces, básicamente esto es el DCA, y el DCA tiene la característica de que yo puedo comparar N tratamientos. Esto significa que no necesariamente tengo que comparar la dieta A con la dieta B, sino que puede incluir una tercera dieta C, y así hasta una dieta N. Entonces puedo comparar N tratamientos dentro de un grupo homogéneo, ¿sí? Otra característica importante de este DCA es que yo puedo utilizar únicamente un solo factor. Este factor puede tener n niveles, pero siempre va a ser un solo factor. Entonces, en este caso, el factor que yo estoy analizando obviamente será el tipo de dieta, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los niveles que tiene mi factor? Va a ser el nivel A, el nivel B y el nivel C. Por lo tanto, mi factor se convierte, bueno, no se convierte, es una variable categórica, ¿no es cierto? Porque tengo la dieta tipo 1, la dieta tipo 2 y la dieta tipo 3, no tengo combinaciones de dietas, ¿no? Y obviamente voy a comparar entre las diferentes dietas. Eso con respecto al diseño completamente aleatorizado. Ahora, cuando estamos hablando del diseño de bloques completamente aleatorizado, significa que yo tengo una segunda variable, o bueno, pueden ser más también. Tengo una variable que no me interesa analizar. Volvamos acá a nuestros factores. Voy a tener un factor que lo puedo mantener constante, pero no me interesa analizar, entonces no es un factor de diseño, ¿sí? Pero yo sé que este factor me va a generar ciertas modificaciones en la variable de respuesta. Entonces, si tomamos el mismo ejemplo anterior, supongamos que ya no tengo 10 conejitos para hacer el experimento, sino que tengo 20 conejitos, ¿de acuerdo? Pero de estos 20 conejitos, 10 van a ser machos y 10 van a ser hembras. ¿De acuerdo? Entonces, obviamente yo no puedo contrastar el efecto que va a tener la diferente dieta entre un macho y una hembra, ¿no es cierto? Porque ya el metabolismo mismo del animalito va a ser diferente y me va a dar una respuesta diferente.
eso podemos observarlo en la naturaleza, ¿no? Generalmente en los animalitos muchas veces las hembras son más grandes y más robustas que los machos. ¿Por qué? Porque necesitan tener mayor cantidad. O sea, las características van a ser diferentes porque ellas van a ser quienes eh, pasen por el proceso de gestación y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, generalmente son más resistentes las hembras. Entonces, obviamente, si yo aplico una dieta A al macho y una dieta B a la hembra, voy a tener valores diferentes. ¿Por qué? Porque la fisiología del animalito es diferente. Entonces, en ese caso, ¿qué es lo que tengo que hacer? En ese caso voy a utilizar como un factor de bloqueo el sexo del animalito. Entonces voy a tener un bloque que me diga, tienes 10 machos, entonces vas a tener que distribuir los tratamientos entre los 10 machos y tienes 10 hembras, entonces vas a distribuir el tratamiento entre las 10 hembras. ¿Sí? Entonces, esto es súper importante. Ahora, ¿qué es lo que estoy ganando con esto? Que yo voy a poder analizar el comportamiento de la nueva dieta entre los machos y voy a poder analizar el comportamiento entre las hembras. Entonces, ahí sí voy a poder identificar si es que en realidad el tratamiento tiene un efecto significativo o no tiene un efecto significativo. ¿Por qué? Porque estoy eliminando esta diferencia que ya existe entre macho y hembra. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nos permite hacer el diseño de bloques. Y finalmente, pues tenemos los diseños factoriales. En estos diseños factoriales, como su nombre lo dice, vamos a trabajar con varios factores. Entonces aquí ya no voy a analizar simplemente el tipo de dieta, sino que, por ejemplo, podría analizar el tipo de dieta, podría analizar la cantidad de agua que consumen, por ejemplo, si es que les doy un suplemento alimenticio adicional o cosas así, ¿no? Ya puedo tener diferentes factores. Y lo importante de este diseño factorial es que me permite conocer la interacción entre los diferentes factores, ¿no? Entonces, ¿qué tal si yo le doy la dieta tipo 1, pero adicionalmente le pongo un suplemento alimenticio? ¿Qué tal si le doy la dieta tipo 2, pero adicionalmente le pongo un suplemento alimenticio? Entonces, yo ya puedo conocer cómo funciona la dieta tipo 1, cómo funciona la dieta tipo 2 y cómo funciona el suplemento alimenticio adicionalmente. Y además puedo conocer cuál es el efecto que tiene la interacción, es decir, la mezcla del suplemento alimenticio con el tipo de dieta. ¿Sí? Entonces, por eso es que estos diseños son más potentes, son más fuertes, porque nos permiten conocer las interacciones entre los diferentes factores. ¿Sí? No sé si que con esta explicación quedó un poco claro cuáles son los tipos básicos de diseño experimental. Si no, sí me gustaría que me lo digan. Bueno, Janet me dice que sí, entonces súper bien, vamos a seguir avanzando, ¿no? En caso de que se les presente alguna duda, me interrumpen nomás, no hay ningún problema. Perfecto, entonces vamos a seguir avanzando. Muy bien, entonces, una vez que nosotros hemos identificado estas etapas previas, ¿no? Los factores, las variables de respuesta, yo tengo que seleccionar el tipo de diseño que voy a utilizar. Entonces, este tipo de diseño se va a ver condicionado por los siguientes, no llamamos factores, sino por las siguientes condiciones, ¿de acuerdo? Primero, si es que yo necesito realizar o no réplicas. Ahora, ya sabemos que es una réplica, ¿no es cierto? ¿Qué va a ser o qué aporte me dan las réplicas? Como lo hablamos el día anterior, cuando yo efectúo réplicas en mi diseño experimental, me va a permitir estimar de forma más acertada el error experimental y por lo tanto voy a poder identificar de forma clara cuál es el efecto del factor que estoy utilizando. Entonces, generalmente, a medida que yo incremento el número de réplicas, disminuyo la probabilidad de cometer el error tipo 2. ¿Cuál es el error de tipo 2? Que yo rechace la hipótesis nula cuando esta hipótesis nula es falsa, ¿no? Entonces, nos va a disminuir este error de tipo 2. ¿Qué más? La selección de las corridas experimentales, es decir, si es que yo puedo realizar o no puedo realizar una aleatorización.
Recuerden que el diseño completamente aleatorizado, el DCA, me exige que todas las corridas experimentales se realicen de forma aleatoria, ¿sí? Pero hay casos en los procesos industriales que no necesariamente puedo realizar esto por las condiciones en las que se desarrollan, ¿no? Supongamos que yo estoy trabajando en una fábrica, ¿de acuerdo? Y en esta fábrica, obviamente hay turnos de producción y hay lotes de producción y hay una planificación en la producción. Entonces, supongamos que yo estoy trabajando en la producción de detergentes. Voy a producir dos tipos de detergentes, pero para producir los dos tipos de detergentes utilizo la misma máquina, ¿sí? La misma torre de atomización. Entonces, durante la mañana voy a trabajar produciendo el polvo de tipo A y durante la tarde voy a trabajar produciendo el polvo de tipo B, porque eso ya está planificado en los requerimientos de producción. ¿Esto qué quiere decir? Que yo ya no puedo probar la formulación de tipo B en la mañana, por ejemplo, y la formulación de tipo A en la tarde. Entonces ya no puedo aleatorizar completamente las corridas experimentales, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la programación me dice, no, el polvo de tipo A lo puedes hacer solo en la mañana y el polvo de tipo B lo puedes hacer solo en la tarde. Entonces ahí ya se está condicionando, se está limitando la aleatorización que yo le puedo dar al proceso, ¿sí? Y esto también nos puede servir en el caso de que de pronto se cambien un poquito las condiciones. Ustedes saben que, por ejemplo, cuando arranca un equipo, no necesariamente es que vamos a tener la producción óptima, sino que a medida que se va estabilizando el equipo, pues se va mejorando la producción, ¿no? Entonces, de pronto el turno de la mañana tiene un menor rendimiento que el turno de la tarde. Entonces, en ese caso, lo que tenemos que hacer es bloquear este efecto, ¿no? Entonces voy a utilizar como un bloque el turno de la mañana y como el segundo bloque el turno de la tarde para que este efecto de arranque del equipo no me afecte en los resultados que estoy obteniendo. ¿Sí? Ok, y obviamente también es importante para la elección del diseño experimental que nosotros tengamos súper claro cuál es el objetivo del diseño experimental que estamos planteando, ¿no es cierto? Entonces, si es que yo quiero optimizar un proceso o si es que yo quiero identificar las variables más importantes de un proceso o si yo quiero simplemente contrastar dos tipos de tratamiento, entonces, dependiendo de lo que yo quiero obtener, tengo que seleccionar el diseño experimental, ¿no? Y obviamente de todas las condiciones, como les dije, si es que yo quiero probar un solo factor con diferentes tratamientos, podría trabajar con un DCA, pero si quiero probar a la vez tres factores, por ejemplo, obviamente no me va a servir el DCA, sino que tengo que utilizar un diseño factorial. O en el caso que les puse anteriormente de los turnos, ¿no? Si es que yo tengo un turno diferente en la mañana y en la tarde que está condicionado al arranque del equipo, significa que voy a tener que utilizar un diseño de bloques. ¿Sí? Entonces, todo ese tipo de situaciones tenemos que considerarlas a la hora de seleccionar el diseño experimental. Una vez que nosotros hemos seleccionado el diseño experimental, vamos a proceder con la realización del experimento, es decir, vamos a ejecutar nuestro experimento, ¿sí? Durante la etapa de ejecución del experimento, es importante que nosotros monitoreemos todo, absolutamente todo. ¿Por qué? Porque el diseño experimental nos exige que se realice la experimentación en un ambiente controlado. ¿De acuerdo? Entonces, supongamos que yo estoy produciendo nuevamente el detergente en polvo, ¿no? Entonces, si es que yo voy a analizar, por ejemplo, aquí la formulación nada más, voy a analizar la formulación A y voy a contrastar con la formulación B. En la torre de atomización yo voy a tener diferentes variables que me pueden modificar el proceso. Podemos tener calidad de agua, podemos tener temperatura, podemos tener presión de alimentación, ¿sí? Entonces, durante todo el proceso, durante todas las corridas experimentales del polvo A y del polvo B, yo tengo que mantener exactamente las mismas condiciones. Misma temperatura, misma presión, misma calidad de agua. ¿A fin de qué? A fin de que se pueda comparar los dos tratamientos que estoy realizando, es decir, las dos formulaciones que son diferentes. Por eso es importante que nosotros tengamos un monitoreo constante de
las variables que nos pueden afectar en el proceso. Aquí nos dice Janet, ¿puede darse el caso de que exista diseño factorial y de bloques juntos? Sí, la respuesta es sí, Janet, es una muy buena pregunta. De hecho, una estrategia que vamos a aprender durante este curso es cómo formar bloques dentro de un diseño experimental, ¿sí? Porque puede darse el caso en el que te dije, ¿no? Supongamos que yo tengo un turno en la mañana y un turno en la tarde que depende del arranque del equipo. Pero yo quiero probar diferentes factores, entonces quiero probar la temperatura, la presión y el pH, por decir cualquier cosa, ¿no? Entonces tengo 3 factores que me interesa analizar, pero además de estos 3 factores que me interesa analizar, tengo el factor del turno de producción. Como este turno de producción no me interesa analizar, pero sí me interesa eliminar el efecto que tiene el turno de producción, en este caso voy a crear bloques únicamente para generar las corridas experimentales. Y dentro de cada bloque, obviamente voy a tener que considerar todos mis factores de diseño, ¿sí? Entonces ya vamos a ver cuáles son las estrategias para formar bloques dentro de un diseño factorial. Es una muy buena pregunta. Muy bien, generalmente, si es que nosotros no controlamos el ambiente en el cual se está realizando la corrida experimental, se puede producir la pérdida de unidades experimentales. ¿Por qué? Porque el proceso simplemente queda invalidado, ¿no? Supongamos que yo estoy controlando mi torre y bueno, me fui a tomar un cafecito y regresé. Y yo dejé funcionando la torre a 250 grados centígrados y todas las corridas experimentales se supone que tenían que correr a 250 grados centígrados. Pero algo pasó por ahí, se tapó una tobera, se incrementó la presión y la temperatura se disparó hasta 500 grados centígrados. En ese momento, ese lote de producción en el cual la temperatura se disparó hasta los 500 grados centígrados ya no me sirve. Se invalida ese proceso, se pierde esa corrida experimental y si es que yo no puedo, por razones económicas, de tiempo, etcétera, etcétera, volver a replicar esa corrida experimental, pues simplemente estoy perdiendo unidades experimentales. Que no se preocupen, no pasa nada cuando se pierden unidades experimentales, es algo que suele suceder. En ese caso tendremos que trabajar simplemente con diseños desbalanceados. ¿Sí? Cuando nosotros tenemos exactamente el mismo número de corridas experimentales para todos los tratamientos, se denominan diseños balanceados. Cuando por allí pasa algo de esto, que se pierde una unidad experimental, simplemente trabajamos con diseños no balanceados, ¿sí? Pero de igual forma se puede hacer el análisis, así que se puede seguir trabajando, a menos que la pérdida sea muy grande, ¿no? Y muy significativa. Entonces, en ese caso, sí nos tocaría replanificar el experimento. Y finalmente, para esta parte de la realización del experimento, es importante que siempre nosotros consideremos la ejecución de, me parece, cuando nosotros estamos trabajando en estos procesos, siempre es importante que nosotros hagamos una corrida de prueba o una corrida piloto. ¿A qué nos referimos con estas corridas de prueba? Son corridas en las cuales yo voy a hacer una corrida inicial solita. En esta corrida inicial solita, yo voy a tratar de identificar o extraer toda la información posible. Esto generalmente se utiliza cuando yo no conozco muy bien el proceso que voy a utilizar. Entonces, esto me va a permitir identificar de pronto alguna dificultad para controlar alguna variable, algún factor que tiene que mantenerse constante o una dificultad en los sistemas de medición o cualquier eventualidad que pueda presentarse durante la corrida experimental, ¿no? Si es que yo no conozco bien el proceso, entonces siempre es 100% recomendable realizar una corrida de prueba, así identifico yo todos los factores que tengo que tomar en cuenta para las siguientes corridas y esto me va a ahorrar muchísimo dinero, ¿no? Porque supóngase que planificamos las 10 corridas experimentales al inicio. Entonces, si yo hago las 10 corridas experimentales y por allí hubo un factor que yo no tomé en consideración y se me dañan las 10 corridas experimentales, estoy teniendo una pérdida de dinero, una pérdida de recursos, una pérdida de tiempo, pero si es que yo hago la corrida experimental y ahí identifico estos
posibles problemas que puedan presentarse, pues obviamente en ese caso ya no vamos a tener la pérdida significativa, ¿no? Porque además esta corrida piloto de prueba la vamos a considerar dentro de nuestro presupuesto, ¿sí? Entonces, siempre es importante que realicemos esto, sobre todo, como les digo, si es que no tenemos un conocimiento muy claro del proceso en el que vamos a trabajar. Pero si ya tenemos mayor experticia en el proceso, pues podríamos arrancar directamente con las pruebas normales. Ok. Y luego, una vez que nosotros hayamos generado los datos, hayamos hecho la experimentación, pues vamos a trabajar con el análisis estadístico de los datos, ¿sí? En el análisis estadístico de los datos, como les dije, generalmente en el diseño experimental vamos a utilizar los análisis de tipo, las pruebas de tipo paramétricas. Estas pruebas de tipo paramétricas, la más representativa es el ANOVA o análisis de la varianza, ¿sí? Sin embargo, para que nosotros podamos aplicar este ANOVA, se tienen que cumplir con ciertos supuestos que tienen que tener nuestros datos. Entonces, tenemos que cumplir con un supuesto de normalidad de los datos, con el supuesto de homoscedasticidad de los datos y con un supuesto de independencia de nuestros datos. ¿Sí? Si es que cumplo con estos tres supuestos, puedo utilizar el ANOVA y todos los estadísticos paramétricos que yo tenga disponibles. Si es que no se cumple con los supuestos, tengo una estrategia adicional que es la transformación de las variables. Entonces yo puedo hacer una transformación inversa, una transformación logarítmica, una transformación radicalaria, etcétera, etcétera. ¿A fin de qué? A fin de que se estabilicen los datos, sobre todo se estabilicen las varianzas y puedo aplicar los estadísticos paramétricos. Si es que no me funciona esta estrategia, todavía tengo otras alternativas, que es la aplicación de estadísticos no paramétricos, ¿sí? Que eso los vamos a, perdón, eso los vamos a analizar de igual forma al final del curso para que ustedes tengan el conocimiento de estos estadísticos no paramétricos, ¿no? Aunque no están considerados dentro del sílabo, pero igual vamos a ir analizándolos al final del curso, ¿sí? ¿Para qué nosotros hacemos el análisis estadístico? Este análisis estadístico se lo realiza sobre los resultados a fin de llegar a conclusiones objetivas, ¿de acuerdo? Generalmente el análisis estadístico nos va a dar un soporte, nos va a dar un cierto nivel de significancia sobre los resultados que nosotros estamos obteniendo y obviamente las conclusiones que vamos a tener a partir de allí van a ser conclusiones más objetivas en la toma de decisiones, ¿sí? Generalmente es muy útil expresar los resultados a través de métodos gráficos. Entonces aquí podemos utilizar, por ejemplo, diagramas de Pareto. Estos diagramas de Pareto son muy útiles a la hora de visualizar los resultados que estamos obteniendo. ¿Por qué? Porque los diagramas de Pareto nos permiten ver de forma visual cuál de nuestros factores o de la interacción de factores tiene un mayor efecto sobre la variable de respuesta. ¿Sí? Entonces, los métodos gráficos son muy poderosos. De igual podemos utilizar métodos gráficos de dispersión de puntos, métodos gráficos, por ejemplo, para analizar los valores residuales y los modelos que nosotros estamos utilizando para la verificación de los supuestos. En fin, tenemos los diagramas de cajas, sí, los diagramas, los histogramas, etcétera, ¿no? Entonces tenemos una serie bastante grande, bastante variadita de métodos gráficos que nosotros podemos utilizar para representar mejor nuestros datos. Y muchas veces estos métodos gráficos, como les digo, son más útiles a la hora de presentar los datos. Yo, por ejemplo, cuando hago algún trabajo, siempre prefiero utilizar los gráficos porque, como les digo, es más fácil de transmitir la información a través de un gráfico que de una tabla, ¿no? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Y algo que tenemos que tener muy en cuenta y es muy importante es que los métodos estadísticos no permiten la demostración de nada, absolutamente de nada. Simplemente nos sirven para
disminuir el error que nosotros podríamos tener al llegar a una conclusión o para asignar un nivel de confianza a una conclusión que nosotros tengamos, ¿sí? ¿Y por qué les digo que no nos permite realizar una demostración de nada? Porque el ambiente en el cual nosotros estamos desarrollando la experimentación es un ambiente completamente controlado. Entonces, no va a ser extrapolable al entorno natural en el que nosotros nos encontramos, al entorno natural en el cual se están produciendo los diferentes fenómenos. Obviamente, hay estrategias de diseño experimental que nos permiten identificar cuál va a ser la variabilidad de los fenómenos naturales y de alguna forma nos van a permitir estimar esta variabilidad a fin de que nuestros resultados sean más estables. Pero como les digo, no o sea, no es absoluto los resultados que nosotros vamos a tener. Y de hecho, es importante que nosotros tengamos en cuenta que las técnicas de estadísticas generalmente nos permiten llegar a conclusiones sólidas porque tenemos un soporte, ¿no es cierto?, sobre nuestros datos. Pero esto no significa que vamos a llegar a conclusiones absolutas. ¿Por qué? Porque siempre vamos a estar sujetos a un error en estimación, ¿no es cierto? Obviamente este error va a ser más pequeño a medida que nosotros incrementemos el nivel de confianza, pero siempre vamos a estar sujetos a un error. Y además es muy importante que tengamos en cuenta que a través de los resultados estadísticos nosotros no podemos ir en contra de las leyes físicas o de las leyes de la naturaleza, ¿sí? Es decir, por poner un ejemplo bastante bizarro, ¿no? Para que quede súper claro. Si es que yo dejo caer una manzana, qué sé yo, 100 veces, y en mi experimento el valor de la gravedad por cualquier cosa, yo medí mal, ¿no es cierto? No tenía un equipo calibrado, determino la fuerza de la gravedad y digo que ya no es 9.8 metros sobre segundo cuadrado, sino que son 11, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, aquí estoy obteniendo un valor diferente y puede que mi análisis estadístico esté súper bien hecho y me diga, no, con el 99% de confianza, el valor de la gravedad en tu experimentación fue de 11. Pero yo obviamente sé que no me puedo ir contra las leyes naturales y el valor de la gravedad nunca va a ser diferente de 9.8, ¿no es cierto? Entonces yo tengo que tener el criterio suficiente para saber cuándo el análisis estadístico me está llevando a una conclusión correcta o cuando el análisis estadístico me está llevando a una conclusión errónea, ¿sí? No sé si es que tenemos hasta aquí alguna otra pregunta, algún aporte que quieran realizar. No, ok. Entonces, vamos a seguir. Ahora vamos a hablar un poquito sobre las conclusiones y recomendaciones. Entonces, una vez que nosotros hayamos hecho el análisis de los datos, se deberán establecer conclusiones prácticas en función de los resultados que nosotros hayamos obtenido. Como les había dicho en la etapa anterior, es muy importante que utilicemos métodos gráficos a fin de que se visualicen mejor los resultados, ¿sí? Y generalmente se recomienda, perdón, generalmente se recomienda que luego de que nosotros hayamos, por ejemplo, optimizado un proceso y yo diga las mejores condiciones para producir la celulosa son pH de 2.7 y temperatura de 33.5 grados centígrados, ¿no? Entonces, como yo ya llegué a esta conclusión de que las mejores condiciones son esas, yo debería realizar una corrida de confirmación. Entonces, voy a hacer varias experimentaciones a esas condiciones y obviamente se tienen que replicar los resultados, ¿no? Para que mi método quede validado completamente, ¿sí?
Y aquí tenemos alguna recomendación, ¿no? Y nos dice que a medida que nosotros vamos avanzando en el proceso experimental, en el programa experimental, muchas veces se puede producir un cambio en las variables. Es decir, supongamos que yo inicialmente dije, para mí el factor más importante es la temperatura, pero de pronto, luego de hacer mi análisis, me doy cuenta que la temperatura no es tan importante como el pH, entonces yo puedo hacer una modificación, un cambio en estas variables y nuevamente volver a realizar mi experimentación. Y como regla general se recomienda que no se invierta más del 25% de los recursos en la primera corrida experimental, porque así nos permite o esto nos va a garantizar que tengamos suficientes recursos para realizar las corridas de confirmación y alcanzar el objetivo final del experimento. ¿Sí? Entonces, siempre debemos tener en nuestro presupuesto también una parte destinada para hacer las corridas de validación, una vez que hayamos alcanzado los objetivos de nuestra experimentación. Y bueno, aquí tenemos nuestra lámina final que nos da algunas recomendaciones sobre el uso de las técnicas de estadísticas en la experimentación. La primera recomendación nos dice uso del conocimiento no estadístico del problema. ¿Sí? ¿A qué nos referimos con esto? A que a través del conocimiento no estadístico yo puedo establecer primero los límites, puedo establecer los parámetros de operación dentro de los cuales voy a probar, voy a poner mis niveles para saber cómo se va a comportar la variable. Y aquí también calza perfectamente el ejemplo que les puse de la gravedad, ¿no es cierto? Entonces yo obviamente conozco que la gravedad no puede tener un valor diferente de 9.8 y si me da un valor diferente, obviamente sé que algo pasó con la experimentación y no me está llevando a unas conclusiones adecuadas, ¿sí? También es importante que nosotros mantengamos el diseño y el análisis lo más simple como sea posible. Es decir, si es que yo quiero comparar, por ejemplo, una dieta A con una dieta B, obviamente voy a utilizar el diseño más sencillo y voy a utilizar la estrategia de análisis más sencilla, que podría ser, por ejemplo, la comparación de medias en lugar de hacer el análisis de la varianza, porque así no me complico tanto con el proceso, porque muchas veces cuando nosotros buscamos utilizar las estrategias más complejas o las que nos parecen así como que más espectaculares, por decirlo de alguna forma, si es que no las manejamos de manera correcta, pues nos pueden llevar a tener resultados y conclusiones erróneas. Otro dato que es súper importante es tener en cuenta la diferencia entre la significación práctica y la significación estadística. ¿A qué nos referimos con esto? La significación estadística nos está marcada por el nivel de confianza al cual yo quiero trabajar. Entonces, si es que yo tengo una significancia del 5%, yo voy a aceptar como válido todas aquellas pruebas en las cuales el valor de la probabilidad sea menor a este 5%. Entonces yo digo, bueno, es menor al 5%, perfecto, resuelto mi problema. Pero supongamos que por algún límite de especificación o de algún producto, este 5% se encuentra fuera del rango de especificación. Entonces, ahí tengo que tomar en cuenta la significación práctica, es decir, el valor práctico del proceso o del producto o de lo que yo esté realizando que yo previamente conozco. ¿Sí? Como les digo, siempre la parte práctica, el conocimiento práctico que tengamos del proceso que estemos trabajando, va a ser muy importante que lo apliquemos. Y finalmente, los experimentos son generalmente iterativos, es decir, que van a ir cambiando, que pueden tener ciertas modificaciones a lo largo que nosotros vayamos realizando la experimentación, ¿no? Y hasta aquí tenemos la parte teórica. Ahora les voy a proceder a compartirles otra presentación que de hecho la voy a enviar a la administración para que ustedes la tengan disponible, ¿no? Pero en esta parte vamos a trabajar únicamente con unos ejemplos prácticos, ¿de acuerdo? Para que ustedes se vayan dando cuenta de
de cómo se va aplicando todas estas etapas previas del diseño experimental. ¿A fin de qué? A fin de que nosotros podamos definir claramente cuál va a ser nuestro diseño, cuál va a ser nuestra experimentación, y luego sí, obviamente podamos aplicar los diferentes técnicas de análisis estadístico, etcétera, etcétera, ¿no? Ok, entonces vamos con el primer ejemplo. ¿No tenemos preguntas? No. De igual forma, yo generalmente, esto les digo para que todo nos vaya mejor, ¿no? Yo a veces como que tiendo a hablar un poquito rápido, me acelero, entonces si es que ustedes sienten que estoy yendo muy rápido, por favor también les pediría que me lo indiquen para tratar de ir un poquito más despacio, ¿no? Sobre todo si es que no tenemos un background o un conocimiento previo sobre los temas que estamos tratando. Muchas veces nos podrían llevar a una confusión. Y de igual forma, en el caso de que no conozcan algún término que estoy utilizando, pues de igual forma me lo digan y yo con muchísimo gusto les aclararé el término, ¿no? Para que ustedes puedan continuar con el hilo de la clase y no se pierdan en ningún momento, ¿sí? Ok, entonces vamos con el ejemplo 1. Generalmente estos problemas, sí, o estos casos, los vamos a tratar de ir resolviendo como un checklist. Y si ustedes se dan cuenta, yo a este checklist le voy poniendo los diferentes numerales. Entonces aquí tengo el 1.1, aquí tengo el 1.2 y dentro del 1.2 también tenemos algunas partecitas, ¿no? Entonces, generalmente lo vamos a ir manejando como un checklist para que se haga más fácil el seguimiento, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a hacer, como ya lo hemos venido hablando, es realizar la enunciación del problema y obviamente plantearnos los objetivos de la experimentación, porque siempre tenemos que tener súper claro cuál es el objetivo al cual queremos llegar, ¿no? Entonces aquí tenemos un ejemplo. Voy a proceder a dar lectura del ejemplo para que todos estemos en sintonía. Nos dice, en una etapa intermedia del proceso de hilado de algodón, una hebra de algodón, conocida como mecha, se produce más grueso que el hilo final. La mecha se tuerce justo antes de enrollarla en una bobina. A medida que aumenta el grado de torsión, también lo hace la resistencia del algodón, pero desafortunadamente también lo hace el tiempo de producción y por lo tanto el coste. El giro se introduce mediante una guía rotativa denominada volante. El propósito del experimento era doble. Primero, investigar la forma en que diferentes grados de torsión, medidos en vueltas por pulgadas, afectaron la tasa de rotura de la mecha. Y en segundo lugar, para comparar el volante ordinario con el volante especial recién diseñado. ¿Sí? Entonces, como ustedes pueden darse cuenta, en el proceso del hilado del algodón, el hilo de algodón va a cambiar la resistencia en función de este giro, ¿no? En función, sí, de la torsión que tenga la máquina. Y esta torsión de la máquina está producida por una partecita que se denomina volante. Entonces, aquí vamos a analizar, ¿no es cierto? Primero, cómo influencia el grado de torsión en la ruptura de la mecha. Obviamente, esto lo podemos relacionar con la resistencia del algodón, ¿no es cierto? Y comparar entre los dos volantes, entre el volante tradicional y el volante recién diseñado, ¿sí? Entonces, este es nuestro problema. Ahora, una vez que nosotros hemos denunciado el problema, ¿no es cierto? Ya sabemos que está relacionado con la resistencia del algodón y con el volante que nosotros podemos utilizar, ¿no es cierto? Y el objetivo, obviamente, es comparar cómo afecta la torsión en la resistencia y cómo afecta el
uso de un volante tradicional o un volante nuevo en la ruptura de la mecha, ¿no? Entonces, una vez que nosotros tenemos súper claro cuál es el objetivo de la experimentación, pues vamos a ir identificando todas las fuentes de variación, ¿sí? Eso ya lo vimos en la presentación previa también, ¿no es cierto? Si nos vamos acá, aquí están nuestras fuentes de variación, que es la elección de los factores, niveles y rangos. Y aquí hablábamos de los diferentes factores que nos podemos encontrar. Entonces, precisamente a eso hace referencia esta parte de aquí, el punto 2 de nuestro checklist, que nos dice la identificación de las fuentes de variación. Dentro de esto, vamos a identificar primero los factores de tratamiento y luego los niveles de estos factores de tratamiento, ¿sí? Entonces, en este ejemplo nos dice que tenemos dos tipos de factores. Hay dos factores de tratamiento, ¿sí? El primero, el tipo de volante, y el segundo, el grado de torsión. ¿A qué nos referimos con el tipo de volante? Lo que nos decía acá, ¿no? Que tenemos un volante ordinario y un volante especial. Entonces, obviamente, nuestro factor se denomina tipo de volante. ¿Cuáles son los niveles que tiene este tipo de volante? Los niveles van a ser los dos tipos que nosotros tenemos, ¿no es cierto? El nivel ordinario y el especial, ¿de acuerdo? A estos los podemos codificar como niveles 1 y 2 respectivamente. Entonces, aquí tenemos nuestro nivel 1, el volante ordinario, y 2, el volante especial. Como ustedes pueden darse cuenta, como no puedo variar el nivel de volante, ¿no es cierto? Solo puedo llamarlo, nombrarlo o codificarlo. Entonces, este volante de hecho corresponde a una variable de tipo categórica, ¿no es cierto? Entonces, también es importante que nosotros, categórica, identifiquemos el tipo de variable para luego saber el tipo de diseño experimental que yo puedo utilizar. Ok, y ahora vamos con el segundo factor. El segundo factor es el grado de torsión, ¿no es cierto? Entonces yo puedo modificar este grado de torsión porque ya vimos que previamente nos decía en el enunciado que el grado de torsión me va a dar mayor o menor resistencia en la resistencia del material, ¿no es cierto? Entonces, en este caso nos dice que se tenían que elegir dentro de un rango factible. Entonces, dentro del rango de operación, o sea, la torsión que puede darme la máquina, me va a fijar el rango en el cual yo puedo trabajar. Y aquí, básicamente me dice que puedo trabajar en un rango de 1.63 hasta 1.90, ¿sí? Ahora, nos dice también que se ejecuta un experimento piloto para determinar el rango y obviamente identificar los niveles con los cuales voy a trabajar, ¿sí? Porque me supongo que en esta máquina yo no puedo fijar cualquier nivel, es decir, yo no podría poner 1.68, 1.71, 1.73, porque de pronto la máquina no se estabiliza. Entonces, obviamente, para eso me sirve la corrida piloto, para conocer los puntos en los cuales mi máquina se puede estabilizar. Y por lo tanto, esos van a ser los puntos que yo voy a utilizar como los niveles del tratamiento, ¿sí? Y aquí voy a tener 4 niveles diferentes, que tengo 1.63, 1.69, 1.78 y 1.90. A estos 4 niveles también nos podemos codificar con valores de 1 hasta el 4, ¿sí? Y aquí tenemos nuestro diseño experimental. Entonces, fíjense en que tenemos un diseño factorial, porque vamos a comparar el primer factor, que es el volante, y el segundo factor, que es el rango, el giro, ¿de acuerdo? Esta combinación, cuando nosotros estamos trabajando con diseños factoriales, significa que tenemos que considerar todas las combinaciones posibles. Es decir, vamos a combinar el giro 1 con el volante 1 y el volante 2. El giro 2 con el volante 1 y el volante 2, el giro 3 con el volante 1 y el volante 2, y el giro 4 con el volante 1 y el volante 2, ¿sí?
Luego también nos explica el experimento que por condiciones propias del proceso no se puede trabajar con las combinaciones del tratamiento 1,1 y 2,4, ¿no es cierto? Aquí hacemos referencia 1, el primer valor corresponde al nivel que tiene el primer factor, que sería el tipo de volante. Y el segundo número, el segundo 1, corresponde al nivel que tiene el segundo factor, ¿sí? Entonces aquí como tenemos factor 1 y factor 1, entonces, perdón, nivel 1 y nivel 1 se va a codificar como 1, 1. Y lo mismo va a pasar con el otro extremo, con la combinación 2,4, que por alguna razón propia del proceso no se puede realizar esta corrida experimental y por lo tanto la dejamos fuera. Y nos dice que entonces nos vamos a quedar únicamente con 6 unidades experimentales, es decir, estas combinaciones 1,2, 1,3, 1,4, 2,1, 2,2 y 2,3. ¿Sí? Además, fíjense que en este caso, nuestro diseño experimental, al eliminar estas combinaciones de aquí, ya no se va a tratar de un diseño balanceado, ¿no es cierto? Porque estamos eliminando 2 unidades experimentales y por lo tanto ya no tenemos todas las combinaciones posibles, ¿sí? Pero eso no nos va a impedir que podamos realizar nuestro análisis estadístico. No sé si hasta aquí estamos claros con la elección de los factores y la elección de los niveles, o tienen alguna duda. ¿Está entendido este ejemplo? Ya, me parece que vamos bien, ¿no? Entonces, vamos a continuar. Perfecto, entonces, una vez que nosotros hayamos identificado los factores de tratamiento y los niveles con los cuales vamos a trabajar, pues tenemos que identificar las unidades experimentales, es decir, en dónde yo voy a hacer las mediciones y cómo voy a hacer las mediciones, ¿sí? Entonces, en este caso me dice que una unidad experimental consistió en el juego de hilos de bobinas completas en una máquina en un día determinado, ¿sí? No fue posible asignar diferentes bobinas en una máquina a diferentes combinaciones de tratamiento. Entonces, fíjense que ya nos está condicionando esto en la selección de las unidades experimentales, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque de pronto yo en una misma bobina hubiese podido realizar diferentes combinaciones de los tratamientos, pero como me dice que no es posible, significa que yo puedo realizar una sola corrida experimental por cada día de operación de la planta, ¿sí? Entonces, eso también tenemos que tomarlo en cuenta a la hora de planificar nuestra experimentación. Y eso precisamente nos permite conocer la corrida experimental, ¿sí? ¿Qué más? Las bobinas debían estar completamente enrolladas, ya que la tensión y por lo tanto la tasa de ruptura cambiaban. Se tardó casi un día en enrollar completamente cada juego de bobinas, ¿no? Lo que les había dicho. Entonces, si nosotros seleccionamos una sola bobina durante todo el día, entonces voy a poder realizar una sola corrida experimental. Es decir, esta combinación 1.2 la voy a realizar en un día, esta en otro día diferente, en otro día diferente y así sucesivamente, ¿no? Entonces voy a poder realizar una sola corrida durante cada día. Una vez que nosotros hayamos identificado los factores de tratamiento, los niveles, etcétera, etcétera, hayamos identificado cuáles van a ser nuestras unidades experimentales, tenemos que identificar las otras fuentes de variación, que van a ser los factores de bloque, los factores de ruido y las covariables, ¿sí? Antes de identificar, voy a hacer nuevamente un hincapié en la definición de cada uno de ellos, ¿no es cierto? Factores de bloque son factores que yo conozco que me van a producir o que presumo que me van a producir o van a tener un efecto sobre la variable de respuesta. Sin embargo, no me interesa analizar este factor de variación, ¿sí? Y por lo tanto, bloqueo el efecto que va a tener este factor y me quedo únicamente con el factor que tiene el tratamiento, con el efecto que tiene el factor de tratamiento.
Los factores de ruido son factores que tienen o se presume que tienen un efecto muy pequeñito sobre la variable de respuesta, pero estos factores no se los puede controlar, no se los puede bloquear y por lo tanto se los tiene que dejar que se comporten como ellos quieran. Obviamente tenemos que considerar que todos nuestros experimentos siempre van a estar sujetos a este tipo de factores que nos pueden causar ruido a la hora de realizar el análisis. Y finalmente tenemos las covariables. Las covariables son aquellos factores que sabemos que nos pueden modificar la variable de respuesta. Sin embargo, no las podemos controlar, no las podemos mantener constantes y por lo tanto significa que tenemos que a la par que realizamos nuestro diseño que realizamos nuestra corrida experimental y vamos midiendo las variables de respuesta, tenemos que medir también el valor de esta covariable. ¿Para qué? Para que luego nosotros podamos incluir el valor de la covariable en el análisis estadístico, ¿sí? ¿Esto por qué? Porque en el momento en el que yo incluyo el valor de la covariable en el análisis estadístico, me permite estimar de alguna forma el efecto que tiene la covariable y eliminarlo al igual que hago con el bloque. ¿De acuerdo? Y me voy a quedar únicamente con el efecto que tiene mi factor de tratamiento. Entonces, por eso es importante que vayamos identificando estos diferentes factores, ¿no? Entonces, en este ejemplo en particular, nos dice que además de los factores de tratamiento, se identificaron las siguientes fuentes de variación. Aquí nos dice las diferentes máquinas, es decir, la máquina A va a tener un rendimiento diferente de la máquina B. Entonces, si es que yo hago, por ejemplo, el análisis del volante tradicional en la máquina A y hago el análisis del volante nuevo en la máquina B, obviamente la respuesta ya va a estar condicionada por el tipo de máquina, porque ya se conoce previamente que tienen un rendimiento diferente. Por lo tanto, tengo que identificar si es que en realidad este rendimiento va a estar influenciado por el valor de la máquina. Si es que es así, yo tengo que bloquear el efecto que tiene el valor de la máquina. ¿De acuerdo? Entonces voy a tener en el bloque 1 la máquina 1, en el bloque 2 la máquina 2. Y en el bloque 1 tengo que realizar todas las combinaciones posibles. Es decir, en el bloque 1 tengo que tener considerado estas 6 corridas experimentales y en el bloque 2 también tengo que tener consideradas estas 6 corridas experimentales. ¿Sí? Ok. Otra fuente de variación que se identifica en este ejercicio son los diferentes operadores. Es decir, Juanito ha demostrado tener un mayor rendimiento que Pepito. Entonces, si es que hago todas las pruebas con el volante tradicional con Juanito y todas las pruebas con el volante tradicional con Pepito, obviamente los resultados van a estar condicionados por el tipo o por el operador que yo esté utilizando para hacer el experimento, ¿sí? Entonces también tenemos que tenerlo en cuenta. Y muchas veces, esto es muy real, ¿no? Muchas veces en los entornos industriales, generalmente se tiene que trabajar con un solo operador en el momento de realizar las corridas experimentales. Y si no se puede trabajar con un solo operador, pues se tiene que bloquear el operador, ¿sí? Luego tenemos el material experimental, que en este caso es el algodón. Muchas veces también sucede que la materia prima que nosotros obtenemos no es homogénea. Y eso es en el caso de estas textileras, ¿no? Obviamente ellos compran a muchos productores y a pesar de que se mantienen estándares en el control de calidad, es decir, se tienen que cumplir con unos requerimientos mínimos para que se pueda aceptar la materia prima, no necesariamente toda la materia prima va a ser homogénea. Entonces, de pronto, la materia prima que viene del productor A tiene mejor calidad que la materia prima que viene del productor B. Entonces, en muchas ocasiones también tenemos que tener cuidado de el origen de la materia prima que vamos a utilizar.
Y finalmente, en este ejemplo nos dice que se identifica como una fuente adicional de variación las condiciones atmosféricas, ¿sí? En este caso, obviamente tampoco podemos controlar las condiciones atmosféricas, ¿no? En este caso nos estamos refiriendo a la humedad, por ejemplo, nos estamos refiriendo, sí, básicamente la humedad es que va a interferir en este proceso, ¿no? Porque la intensidad de la luz difícilmente interfiera. De pronto, la temperatura ambiental sí puede interferir en el proceso, ¿no es cierto? Entonces son variables que también nos van a dar cierta afectación. Y nos dice, hubo cierta discusión entre los experimentadores sobre la designación de los factores de bloqueo, aunque se alimentó a las máquinas con material similar y se controló la humedad en la fábrica en la medida de lo posible, todavía se pensaba que las condiciones experimentales podrían cambiar con el tiempo. ¿Sí? Entonces, obviamente para que nosotros podamos realizar las pruebas o las corridas experimentales, siempre tenemos que trabajar en un ambiente controlado. Entonces, por eso es que nos dice que a las máquinas, o sea, se les trató de alimentar con una materia prima de la misma calidad, de condiciones similares, y se trató de mantener. Perdónme un segundito, ¿ya? Estoy quedando sin batería. Y se trató de mantener también la humedad de manera controlada durante todo el proceso, ¿no? Pero de igual forma esto se puede cambiar un poquito. Entonces, básicamente lo que están haciendo los experimentadores es considerar como ruido, como variables de ruido, al material experimental que tenemos aquí y a las condiciones atmosféricas. Es decir, vamos a tratar de controlarlas, pero no se puede garantizar que se controlen durante todo el tiempo. Por lo tanto, obviamente vamos a tener cierta variabilidad que nos va a dar este tipo de cambios en las condiciones ambientales y en la materia prima. Y por lo tanto, como no podemos controlar al 100%, los vamos a considerar como variables de ruido. Al momento en el que los consideramos como variables de ruido, significa que de antemano se puede saber que el efecto que va a tener estos cambios pequeñitos, ¿no? Porque obviamente no se van a permitir cambios drásticos. Estos cambios pequeñitos en la calidad de la materia prima o de la humedad no nos van a cambiar significativamente la resistencia del hilo del algodón. Es decir, no van a tener efectos significativos sobre la variable de respuesta. ¿Sí? Y luego nos dice, se contempló el factor de bloqueo que representa el día del experimento. Sin embargo, los experimentadores finalmente decidieron ignorar la variabilidad del día e incluso solo un factor de bloqueo incluir un solo factor de bloqueo cuyos niveles estaban representados por una máquina con un solo operador. El número de unidades experimentales por bloque se limitaron a 6 para mantener las condiciones experimentales bastante similares dentro de un bloque. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí? Como les había dicho, únicamente nosotros en este ejemplo, ¿no? Se podía realizar una corrida experimental durante el día porque se tenía que llenar la bobina que se tardaba un día, ¿no es cierto? Entonces, en el momento en el que nosotros consideramos la variabilidad que puede darse en los días de la semana, por ejemplo, lunes, martes, miércoles, jueves, si es que esta variabilidad es importante, los días de la semana se tienen que considerar como un factor de bloqueo, ¿sí? Pero en este caso, afortunadamente, no se ven diferencias entre los rendimientos obtenidos en los diferentes días de la semana. Por lo tanto, no se contempla el día de la semana como un factor de bloqueo. Y nos dice que en lugar de ello, se quedan con un solo factor de bloqueo. Y este factor de bloqueo va a ser la combinación
¿De qué? De la máquina con el operador, ¿no? Entonces yo voy a tener 6 máquinas diferentes o 6 combinaciones diferentes. Máquina A con el operador 1, máquina B con el operador 2, máquina C con el operador 3 y así sucesivamente, ¿no? Entonces voy a tener 6 combinaciones máquina-operador y cada una de estas combinaciones va a constituir un factor de bloqueo, un bloque, ¿sí? ¿Y por qué sí se consideran estos factores de bloqueo? Porque en este caso, obviamente ya se conoce que el rendimiento de las máquinas y el rendimiento de los operadores va a ser diferente. Entonces, como les había dicho inicialmente en este ejercicio, ¿no? Si es que yo me quedo únicamente con la máquina A y pruebo el volante tradicional en la máquina B, y luego pruebo la máquina B con el volante nuevo en la máquina B, como ya está condicionado la variable de respuesta por la máquina y el operador que estoy utilizando, obviamente se van a producir cambios o voy a tener diferencias entre los tratamientos. Pero estas diferencias no van a corresponder al tipo de volante, que es lo que me interesa analizar, sino que van a responder a la máquina que estoy utilizando y al operador que estoy utilizando para realizar la experimentación. ¿Sí? Entonces, como ya se formaron 6 bloques, ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Dentro de cada bloque voy a hacer estas 6 combinaciones, ¿de acuerdo? Entonces, en el bloque 1 voy a realizar las 6 combinaciones, en el bloque 2 voy a realizar las 6 combinaciones, en el bloque 3 las 6 combinaciones y así sucesivamente, ¿sí? Obviamente ustedes pueden darse cuenta que en el momento en el que estamos haciendo este tipo de consideraciones, se incrementa el número de unidades experimentales. Sin embargo, se tiene que dar este incremento de unidades experimentales porque si no, simplemente los datos que nosotros obtengamos no van a tener ninguna validez, ¿sí? O voy a obtener cualquier cosa, ¿no? Porque la variabilidad que está obteniendo la resistencia no va a corresponder al factor de estudio, que es el que me interesa, sino que va a corresponder a los otros factores que me están alterando la variable de respuesta. Obviamente estoy haciendo este ejercicio con ustedes para que ustedes se vayan dando cuenta, ¿no? De cuáles son todos los aspectos que tenemos que tomar en consideración a la hora de ir seleccionando las variables con las cuales vamos a trabajar en nuestro diseño experimental, ¿no? Y eso les invito, y de hecho les voy a dejar una tareita, me parece que ya les comenté la clase anterior, les invito a que ustedes hagan lo mismo, ¿no? Con algún caso práctico en el que se encuentren y vayan identificando cuáles son los factores que me interesa estudiar, cuáles son las variables que me pueden afectar en el proceso, qué es lo que yo puedo mantener constante, es decir, puedo bloquear, qué es lo que ya no puedo mantener constante y por lo tanto tengo que trabajar como un ruido o como una covariable. ¿Sí? Entonces, la práctica continua sobre estos sistemas, pues, les va a dar cierto nivel de experticia y luego se les va a hacer más fácil ir desarrollando este tipo de estrategias, ¿no? Ok, entonces, una vez que nosotros hemos identificado absolutamente todas las fuentes de variación, como ya vimos, los factores de tratamiento y niveles, las unidades experimentales y obviamente los factores de bloque, ruido y covariables, pues vamos a seleccionar una regla de asignación de los tratamientos a las unidades experimentales. Ya. Y en este caso nos dice, las 6 unidades experimentales en cada bloque se asignaron al azar a las 6 combinaciones de tratamiento, ¿sí? Entonces, lo que les decía, generalmente cuando nosotros estamos trabajando con asignaciones completamente aleatorias, pues se tiene que garantizar que absolutamente todas las unidades experimentales tengan la misma probabilidad de ser asignadas con determinado tratamiento. Algo muy práctico que se puede utilizar es la estrategia de las urnas, que esto, bueno, ya no es tan utilizado, ¿no? Sino que podemos utilizar la generación de números aleatorios. Pero básicamente el principio que se utiliza es el mismo, ¿sí? Entonces, supongamos que simplemente vamos a asignar una unidad experimental a un tratamiento diferente, ¿no? Entonces, en una urna yo voy a colocar las 6 unidades experimentales. Entonces, aquí voy a tener la combinación hombre-máquina 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿sí?
Voy a tener 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y en el otro caso voy a tener las combinaciones de los tratamientos. Como son 6 tratamientos también, voy a tener el tratamiento A, el tratamiento B, el tratamiento C, el tratamiento D, el tratamiento E y finalmente el tratamiento F, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a sacar de forma aleatoria una bolita de la urna que contiene mis unidades experimentales y una bolita de la urna que contiene mi factor de tratamiento, ¿sí? Entonces, supongamos que de aquí saco el número 3 y de aquí saco la letra E, por ejemplo. Entonces, la asignación sería a la máquina 3 le vamos a dar el tratamiento E. Luego saco otra bolita de acá y supongamos que sale la máquina 1 y de acá sale el tratamiento C, por ejemplo. Y significa que en la máquina 1 voy a aplicar el tratamiento C. Y así sucesivamente hasta completar la combinación de las 6 unidades experimentales con las 6 combinaciones de los tratamientos posibles, ¿no? Ahora, esto sí es que pudiésemos asignar un solo tratamiento a cada una de las máquinas, pero como les comenté previamente, significa que en cada uno de los bloques que representa una máquina, vamos a asignar un tratamiento, ¿sí? Como el orden o el día en el cual se produce la corrida experimental no nos va a afectar en nada absolutamente, significa que yo puedo decir, bueno, voy a trabajar en la máquina 1 el lunes, en la máquina 2 el martes, en la máquina 3 el miércoles. ¿Por qué? Porque esta asignación que estoy haciendo no me está alterando los resultados, ¿sí? Entonces puedo hacer eso. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Dentro de la máquina 1 voy a considerar 6 días de la semana. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 días, ¿sí? Y a cada uno de estos días le voy a asignar un tratamiento. Es decir, en la máquina 1 voy a trabajar, qué sé yo, el lunes con el tratamiento E, el martes con el tratamiento C, el miércoles con el tratamiento D, etcétera, como sea, ¿sí? Dentro de cada una de estas máquinas voy a generar valores aleatorios. ¿Para qué? Para ir probando las corridas experimentales, ¿sí? ¿Y por qué genero la aleatorización? Ustedes me dirán, o sea, yo podría decir, bueno, voy a trabajar con el tratamiento A, B, C, D, E y F en el orden de los días de la semana, ¿no? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Y se acabó. A pesar de que ya sabemos que los días de la semana no tienen un efecto significativo porque los despreciamos, puede ser que se vea influenciado el orden del tratamiento si es que yo hago, por ejemplo, todos los tratamientos con el volante 1, los 3 primeros días, y todos los tratamientos con el volante 2 en los últimos 3 días. Puede ser que de pronto la máquina se altere el funcionamiento de un día al otro, o puede ser que, por ejemplo, a los últimos días, si es que la máquina no para, de pronto ya se encuentra un poco más caliente, no sé, cambia la temperatura de enrollado o algo así. Entonces puede ser que nos produzca algún tipo de cambio, ¿no? Y obviamente este tipo de cambio en el funcionamiento del equipo se va a ver reflejado en la resistencia del algodón. Entonces, en el momento en el que yo hago una asignación utilizando mi criterio, como les dije, lunes el 1, martes el 2, miércoles el 3 y así sucesivamente, estoy sesgando los datos o condicionando los datos a este tipo de cambios que se pueden producir, ¿no? Porque no va a ser lo mismo trabajar con la máquina en condiciones de arranque que trabajar con la máquina una vez que ya está agotada, por decir de alguna forma, ¿no? Entonces, para evitar el efecto de la máquina, lo que vamos a hacer es aleatorizar el orden de la corrida experimental, ¿sí? Entonces, una vez que nosotros aleatorizamos, estamos garantizando dos cosas. Primero, estamos garantizando a través de la aleatorización la distribución del error experimental a lo largo de todas las unidades experimentales.
Y segundo, estamos eliminando el condicionamiento de los datos, es decir, estamos garantizando la independencia de los datos. ¿Por qué? Porque estamos haciendo corridas experimentales de forma independiente de la máquina, ¿sí? Entonces, eso es importante que lo tengamos en cuenta. Como les dije, esto de las urnas prácticamente ya no se usa, entonces nosotros podemos prepararnos una tablita de Excel con generación de números aleatorios. Y si me permiten, pues les voy a mostrar una tablita que yo tengo. Voy a compartirles mi pantalla completa para que ustedes puedan visualizar, ¿de acuerdo? Aquí les estaba presentando, compartiendo solo las presentaciones. Entonces, nos vamos por acá. Me parece que está por aquí. Sí. Aquí tengo un Excel que tiene una programación de números aleatorios. Entonces, en este Excel, lo que yo hago cuando quiero hacer este tipo de cosas, y bueno, me sirve para algunas otras actividades también. Perdonen. Me sirve para algunas otras actividades también. Ay, no puedo ver, esperemos. Bueno, anyway. Entonces, aquí yo genero números aleatorios y esos números aleatorios que yo genero me van a indicar el orden de las corridas experimentales, ¿no? Por ejemplo, supongamos que yo tengo 6 corridas, entonces tengo A, B, C, D, E y F. Entonces, voy a generar 6 números aleatorios y el orden que me den estos números aleatorios, pues va a ser el orden de la corrida experimental. Uy, entonces fíjense en que me dieron valores enteros del 1 al 6. Acá los vuelvo a pegar. Si quieren, los ordenamos. ¿Ya? Y me indica que la corrida F va a ser la primera, la corrida C la segunda, la E la tercera, la A la cuarta, la D la quinta y la B la sexta, ¿no? Entonces es una forma súper facilita de generar esta aleatorización. Hay muchos programas estadísticos que nos generan esta aleatorización cuando nosotros estamos creando el diseño experimental. Hay otros que no, de hecho el Minitab, que es el que vamos a utilizar, nos permite generar esta aleatorización, ¿sí? Pero de igual forma, si es que ustedes desean, yo les puedo dejar este libro de Excel para que ustedes tengan disponible y puedan generar sus números aleatorios cuando lo necesiten, ¿no? Entonces, si desean, igual me indican en el chat y yo envío a la administración de CERSA para que les pongan en el aula virtual. ¿De acuerdo? Ya. Vamos a continuar. Ahora, una vez que nosotros hemos seleccionado una regla de asignación, como les dije, podemos utilizar la generación de números aleatorios. A ver, tenemos por acá. Marlene, sí, por favor, listo. Entonces, el día de hoy mismo envío a la administración de CERSA para que ustedes puedan tenerlo, porque obviamente no los puedo entregar directamente, sino que nos indicaron que todo el material que se les entregue tiene que ser a través de la administración. Entonces, hoy día envío a la administración para que lo tengan disponible. Ok, entonces una vez que nosotros hemos seleccionado el criterio de aleatorización, pues tenemos que hacer la especificación de las medidas que se van a realizar en los procesos experimentales y realizar la anticipación de cualquier dificultad que se pueda presentar, ¿no? Entonces, para este ejemplo en particular nos dice, se decidió que una medida adecuada para comparar los efectos de las combinaciones de tratamientos fue el número de rupturas que por cada 100 libras de material. Desde el trabajo del operador de la máquina incluido en reparar cada ruptura en la mecha, era fácil para el operador llevar un registro de cada ruptura que se produjo, ¿no? Entonces, en este proceso, como es un proceso continuo y en el momento en el que se rompe el hilo, el operador tiene que reparar la ruptura, entonces tiene que parar la máquina, ¿no? Obviamente. Y entonces eso le resultaba fácil al operador medir el número de rupturas, ¿sí? Obviamente, la resistencia está relacionada con la ruptura, entonces por eso es que ellos deciden en esta experimentación relacionar
sí, la calidad de la fibra con el número de rupturas que tiene, ¿no? Entonces, obviamente, si tiene más rupturas, significa que el proceso no está funcionando bien y el proceso o la combinación que nos ofrezca una menor cantidad de rupturas, pues será la que sea más favorable para nuestro proceso productivo, ¿no? Y eso es lo mismo que tenemos que pensar, ¿no? Como les dije, cuando nosotros estamos trabajando en un entorno, ¿cuál va a ser la información que yo puedo medir y me va a ser útil para darme un criterio de análisis, ¿no? Entonces, obviamente, en este caso es fácil que el operador mida cuántas veces está reparando la mecha que se le rompió. Diferente sería que vaya tomando muestras y luego vaya analizando en una máquina la resistencia a la tensión que tenga la mecha y eso, etcétera, etcétera, ¿no? Que se podría, pero fíjense que nos estamos complicando y en este caso ellos encontraron una solución mucho más fácil y más práctica que podía realizar el mismo operador, ¿no? Luego nos dice, el experimento se llevaría a cabo en una fábrica durante la rutina normal. Las mayores dificultades fueron el periodo de tiempo involucrado para cada observación, la pérdida de tiempo de producción causada por cambiar los volantes y el hecho de que no se sabía de antemano cuántas máquinas serían disponibles para el experimento. ¿Sí? Entonces, esto va a pasar muchísimo en los entornos industriales. Como les dije, a pesar de que ya se conoce el proceso en el cual ustedes están trabajando, es importante que que conozcan la disponibilidad que ustedes van a tener para utilizar el equipo. Conozcan la pérdida de tiempo que se va a producir durante los cambios de operación, ¿no? Y obviamente el periodo para cada observación, porque en este caso los periodos son largos. Si me permiten, les puedo contar una experiencia personal. Yo en una oportunidad trabajé en la optimización de un proceso de atomización en una torre de producción de detergente en polvo. Y en este caso, pues nosotros también estábamos condicionados precisamente a esto, ¿no? A que en la fábrica ya tenían programada la producción. Entonces, eso significa que yo me tenía que acoplar o mis pruebas tenían que acoplarse a los tiempos de producción de ellos. Entonces, por ejemplo, si yo quería cambiar en la formulación del detergente, pues obviamente no lo podía hacer de un rato a otro, ¿no? Porque nosotros preparábamos batches de detergente, del slurry, que es la pasta que se utiliza para producir el detergente, si no me equivoco, en tanques de 5 metros cúbicos. Entonces, obviamente estos 5 metros cúbicos nos duraban por lo menos unas 4 horas de producción. Entonces, obviamente no podía hacer un cambio en las pruebas hasta que no se me acabe este bache. Y obviamente en el momento en el que yo cambiaba el bache, también no es que necesariamente cambiaba completamente la composición, sino que paulatinamente se iba modificando la composición. Entonces tenía un periodo de ventana en el cual no podía hacer ninguna prueba, que era más o menos de 1 hora hasta que se estabilice la nueva mezcla. Entonces, todo este tipo de situaciones tenemos que tenerlas en consideración a la hora de planificar nuestros experimentos, ¿no? Y obviamente aquí también pasa lo mismo. En este ejemplo, como ya vimos, las pruebas se tenían que dar durante un día completo, no se puede hacer de alguna otra forma. ¿Por qué? Porque se tenían que esperar a que se llene la bobina con el hilo. Entonces, puedo hacer una prueba por día nada más. Y también nos dice la pérdida de tiempo causada por el cambiar el volante, ¿no? Porque se tiene que parar todo el proceso productivo, se tiene que cambiar una cosa y luego arrancar nuevamente. Y eso también es algo que nos pasaba en el caso que yo les digo, en el que estuve involucrado. ¿Por qué? Porque nosotros, por ejemplo, si es que parábamos por A o B razón la torre de atomización, pues teníamos nuevamente que arrancar con la torre de atomización o si queríamos cambiar, por ejemplo, una tobera. Entonces, en esas toberas, de igual forma, teníamos que parar la torre, cambiar la tobera y luego arrancarla nuevamente. Y hasta que se estabilice, igual llevaba su tiempo, ¿no? Entonces, esto es súper importante, sobre todo en los sectores industriales que son más complejos, pues más aún tenemos que tener cuidado en este tipo de cosas. Ok,
Y bueno, luego tenemos la corrida piloto, ¿no? Entonces, una vez que nosotros ya tengamos identificado todo, ¿no? Bueno, en este caso nos dice el procedimiento experimental ya era bien conocido, sin embargo, se ejecutó un experimento piloto para identificar niveles adecuados del factor de tratamiento, grado de torsión, para cada uno de los volantes, ¿sí? Entonces, a pesar de que el proceso ellos ya lo conocían bastante bien, sí fue importante que se corra una corrida piloto, una corrida de prueba. ¿Para qué? Para que ellos puedan identificar claramente cuál es el grado de torsión, lo que les dije, ¿no? Inicialmente, no es que el sistema les permitía a ellos cambiar indistintamente el grado de torsión, sino que únicamente en unos puntos en específico, pues el sistema se mantenía estable. Entonces, por ello es que se decide realizar estas corridas piloto, ¿no? Y vean la ventaja que nos da esta corrida piloto, ¿no? Porque primero nos permite identificar claramente cuáles van a ser los niveles con los que estamos trabajando en este ejemplo en específico. ¿Qué tal si no hacían la corrida piloto? Y decían, bueno, yo voy a trabajar con niveles igualmente espaciados, entonces voy a tener 1,63 y lo voy a sumar 10, luego 1,73, 1,83 y 1,93. Pero como se dieron cuenta en la corrida piloto, eso no les funcionó y si hubiesen realizado todas las corridas experimentales, pues no hubiesen tenido un resultado exitoso, ¿no? Y bueno, se nos está acabando el tiempo, entonces nos vamos a quedar hasta aquí el día de hoy. Les agradezco muchísimo por su atención, por su participación. Como les dije, el día de hoy voy a enviar un nuevo material para que ustedes lo tengan disponible junto con estos ejemplos que tenemos acá. Y nos veríamos el día lunes. Si es que se les presenta alguna duda o alguna inquietud a lo largo de estos días, pues no duden en consultarme. Pueden hacerlo a través del WhatsApp, en que todos están incluidos, o directamente a través del correo electrónico. ¿Sí? Me dice Inge, disculpe, ¿cómo recogemos el material? El material está disponible en el aula virtual. Si es que ustedes entran a su aula virtual, ahí van a tener una parte en la que les dice, bueno, primero ahí tienen una parte en la que se les indica las pestañas en donde están las grabaciones y finalmente ahí también tienen un apartado en donde está todo el material que van subiendo, el material que yo les entrego, ¿no? Entonces, todo van a estar en el aula virtual. Mi correo electrónico les puedo escribir nuevamente, es este de acá. Ahí está mi correo electrónico, entonces de igual forma, cualquier consulta que tengan, pues me la pueden hacer a través de correo electrónico, ¿no? Y obviamente yo les voy a responder lo antes posible. Entonces, eso sería todo, les agradezco muchísimo, que tengan una excelente noche y un excelente fin de semana, descansen. Hasta luego.